Bienvenidos a este nuevo módulo del diplomado. Mi nombre es John Jairo Valencia Monroy. Soy meteorólogo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En el día de hoy hablaremos dentro del contexto de la interpretación del comportamiento climático y su incidencia de la variabilidad climática y el cambio climático como una estrategia para la generación de la resiliencia y construcción hacia la paz. Este módulo estará dirigido de mi parte. Soy licenciado en física, tengo un máster en ciencias en meteorología, cambio climático y gestión de auditorías ambientales. En la actualidad, como les comentaba, soy agrometeorólogo para las mesas técnicas agroclimáticas que se desarrollan a lo largo de Colombia. Además, soy docente de climatología y meteorología en la Universidad Santo Tomás y bueno, dentro de este video ustedes podrán encontrar mis direcciones electrónicas, mi cuenta en Twitter y mi número celular por si tienen alguna duda, pregunta o inquietud. He trabajado en diferentes contextos, estoy en el sector agrícola en este momento, he trabajado con FENALCE, que es la Federación Nacional de Cereales y Leguminosas, he trabajado, como les mencionaba, también en distintas universidades. Soy catedrático de la Universidad Santo Tomás, he trabajado en la Universidad Militar, he sido consultor dentro del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER. Además, he sido meteorólogo dentro de la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAMA, además de consultor científico en Corpoica. En ese orden de ideas, vamos a empezar el contexto de nuestro módulo. Creo que todos hemos estado acostumbrados a ver este tipo de situaciones. A veces nos llueve mucho, a veces tenemos condiciones bastante secas, a veces hemos tenido granizos y llegamos a pensar, bueno, y es que se volvió el mundo loco, ¿por qué hay algunas cosas y en algunos momentos tenemos una condición tan extrema, mientras que en otras vemos una condición bastante seca? Bueno, lo que sucede es que las ciencias de la atmósfera se manejan en distintos contextos. El primero es el tiempo meteorológico, que son las condiciones atmosféricas actuales, y gracias a ellas esa información se recopila en un periodo mínimo de 30 años que nos genera lo que hoy en día se llama clima, y con base en el clima presenta algunas fluctuaciones, algunas alteraciones, que es lo que denominaremos variación climática, y el cambio climático es un proceso el cual está asociado a factores naturales o por acción del hombre, y todos estos cuatro que hemos aquí mencionado terminan enfocándose en lo que se llama la gestión del riesgo, que hablaremos mucho más adelante. Entonces, entrando en contexto, ¿qué es el tiempo meteorológico o el tiempo atmosférico? Muchas veces nos hemos confundido con esta clase de tiempo, el tiempo cronológico, y es básicamente porque hemos hecho una mala traducción de esas palabras del inglés. En ese contexto, el tiempo es el estado físico de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado, mientras que el clima es la sucesión de todos estos momentos del tiempo, y de ahí la importancia de guardar la información meteorológica. Gracias a que guardamos esta información durante un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo, hemos podido constituir el clima. Pensemos en este ejemplo tan sencillo. Una película es la sucesión de varias imágenes, entonces pensemos que cada una de estas imágenes que tenemos aquí es tiempo meteorológico, pero cuando nosotros empezamos a mover esas imágenes, se nos crea una película y esa película la llamamos clima. Entonces el tiempo es solamente un momento y en un lugar dado, pero el clima es toda esa película bajo la cual nosotros hemos creado ese contexto. La pregunta es, bueno, ¿y para qué nosotros necesitamos saber el contexto del tiempo y el clima? Pues para poder precisamente organizarnos en el tiempo para nuestras diferentes actividades, tanto personales como laborales, que tenemos que sembrar, que tenemos que organizar una fiesta, que tenemos que hacer alguna salida técnica. Bueno, esto es parte importante dentro de ese proceso. Entonces, ¿qué significan los conceptos tiempo y clima? El tiempo sencillamente es la determinación del conocimiento de la evolución de esos procesos que están presentes en la atmósfera. Y cuando hablamos de tiempo meteorológico o atmosférico es en un periodo de tiempo bastante corto, que puede ir desde algunas horas hasta máximo una semana. Mientras que el clima son esas condiciones atmosféricas que se caracterizan dentro de ese estado promedio, dentro de la condición promedio de ese mismo lugar. Y como lo podemos ver, eso nos permite a nosotros indicar en qué momentos vamos a tener esas características o esas condicionantes importantes. De ahí es importante entender que el tiempo y el clima se manejan en escalas tanto espaciales como temporales totalmente distintas. Y bajo ese contexto, nosotros empezamos a entender primero que si bien el tiempo son las condiciones atmosféricas actuales presentes en este mismo instante, hay una herramienta que nos permite a nosotros identificar cómo va a ser ese futuro probable.
Es importante recordar que los temas de tiempo y clima no son temas determinísticos, no es un tema de sí o de no, sino que tiene un contexto de un análisis físico de cómo se están moviendo los vientos, la atmósfera, y bajo ese contexto se enmarca en unos contextos matemáticos y estadísticos que nos permiten establecer la probabilidad de dicho evento. Y entonces esta herramienta son los pronósticos del estado del tiempo, que nos permiten a nosotros identificar con un alto grado de acierto las condiciones más probables de las diferentes variables, llámese temperatura, lluvia, nubosidad, brillo solar. Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué vemos aquí? Aquí hay dos contextos. El de abajo es la precipitación para un lugar en la Tierra y el de arriba es la presión de la atmósfera. Y si observan, esas líneas coinciden muy bien en los primeros 3 días, pero en la medida en que vamos avanzando en el futuro, esas líneas se van separando, y es debido a que esta herramienta, lo que nos está permitiendo, las herramientas que tenemos en el celular o en las diferentes aplicaciones o en los diferentes centros de investigación, lo único que nos están mostrando es que parten de 3 condiciones. La primera, la información meteorológica de las estaciones a nivel mundial. 2, utilizan unas ecuaciones matemáticas súper complejas. Y por último, se establece dónde está la humedad. Y en supercomputadoras, ellas crean esos procesos, generan esos futuros posibles, y podemos observar que en cada lineecita es un modelo único, pero todas coinciden al principio. Pero después del tercer o cuarto día, vemos que las situaciones empiezan a cambiar, empiezan a variar, y es de ahí donde nosotros empezamos a entender que el tema del pronóstico del tiempo es muy bien aprovechado en los primeros días, y de ahí que debemos hacer un monitoreo continuo de las situaciones. Pero la pregunta es, bueno, y usted está hablando de modelos, pero ¿y dónde yo puedo consultar esa información? Bueno, en este link podemos encontrar información satelital a nivel mundial, actualizada, no es futuro, es lo que está sucediendo en la realidad, y podemos ver y saber dónde están las nubes y dónde está la humedad. Y después de que yo conozco mi situación actual, mi situación real, ahí sí puedo entrar a buscar estas herramientas que me permiten a mí identificar esos futuros posibles en los próximos días. Tenemos nuestra fuente oficial, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. En este link podemos encontrar información de las distintas variables, o podemos mirar en otros contextos internacionales, como por ejemplo en este, que nos permite ver cómo se mueven los vientos. ¿Y por qué es importante ver los vientos? Porque los vientos son los que nos mueven la humedad, los que nos mueven la nubosidad. Y si yo sé cómo se mueven las nubes, pues puedo presumir cómo va a presentarse el tema de la lluvia. Hay otras fuentes de información, tenemos estas que se pueden encontrar en internet, que se pueden descargar en el teléfono celular. Hoy en día todos tenemos un amplio espectro de información, y lo importante recordar es que son herramientas, no es la verdad absoluta, y debemos hacer un monitoreo que nos permita a nosotros identificar esa situación. Y entonces de ahí entramos que todos los procesos que se presentan en la Tierra tienen que ver básicamente con el sistema climático. ¿Qué es el sistema climático? El sistema climático son interacciones que se están presentando tanto en el espacio, la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, es decir, los océanos, los mares, los ríos, los lagos, la tierra, y en ellos nosotros, en este contexto, necesitamos saber dónde se va a presentar la nubosidad y con ellos la lluvia. Pero esos procesos son debido a las interacciones que se están presentando ahí, ya bien sea desde el océano hacia la atmósfera o desde el espacio hacia la Tierra. Y eso trae unas consecuencias, y en algunas ocasiones tenemos algunas afectaciones que pueden ser de origen natural, como el caso de los volcanes, como lo que sucedió por ejemplo en Guatemala con el volcán de fuego, que es un evento completamente natural e incontrolable, o situaciones que tienen que ver ya desde el contexto antropogénico, es decir, desde el contexto humano, como el tipo de emisiones. Entonces, el sistema climático, ¿para qué me sirve a mí? ¿Para qué lo utilizo yo? Lo utilizamos para entender 2 contextos. El primero, lo que es la meteorología, y el otro, el que es la climatología. La meteorología se encarga de estudiar lo que es el tiempo, lo que acabamos de ver hace algunos minutos, cómo se va a presentar el tema de la lluvia. Pero la climatología se encarga de estudiar ese contexto a más largo plazo, a más largo tiempo, y de ahí la climatología analiza 2 contextos: los elementos climáticos y los factores climáticos. ¿Qué es un elemento climático? Sencillamente cómo se están moviendo en el tiempo, en el largo plazo, la temperatura, la presión, el viento, la precipitación, la humedad, mientras que los factores climáticos son esas condiciones físicas del terreno que contribuyen a que se presente un clima en particular. De ahí, lo importante para entender este contexto de la climatología es entender que la Tierra es como un trompo. Y todos sabemos que el trompo tiene algunos movimientos muy particulares. Tiene rotación, tiene traslación y tiene cabeceo. Y en ese cabeceo
es en donde nosotros vemos que la Tierra se comporta como este dicho Trump. Hay un punto, como vemos ahí en la gráfica, que el Sol impacta directamente sobre la línea ecuatorial y esa zona se llama la zona de confluencia intertropical. Ya sabemos que cuando el Sol calienta la superficie de la Tierra, genera evaporación y la evaporación crea nubes y genera lluvias. Este cinturón está alrededor de la Tierra y ese cinturón está a lo largo del tiempo, a lo largo del año, subiendo y bajando. Entonces, esto nos genera este cinturón, creándonos básicamente unas zonas con lluvias determinadas. En esta animación que tenemos a continuación, podemos observar cómo se ubica la precipitación en el caso de enero. Y esa línea morada que estamos viendo ahí, sencillamente lo que nos está mostrando es que en el caso de enero hay zonas como en el Ecuador de la Tierra donde tenemos las mayores cantidades de lluvia. Pero si miramos cómo va evolucionando mes a mes, vamos viendo que ese cinturón primero va presentando un proceso ascendente, nos genera lluvias y luego cuando llega entre julio y agosto nuevamente desciende. Este es un proceso cíclico, natural, y es por eso que ustedes reconocen que hay unas temporadas donde ustedes tienen concentradas las lluvias, específicamente, por ejemplo, si hablamos de la zona andina, hay 2 temporadas de lluvia, marzo, abril y mayo, septiembre, octubre, noviembre, mientras que en las temporadas secas tenemos más o menos diciembre, enero, febrero, junio, julio y agosto. De ahí encontramos básicamente que hay algunos momentos y hay algunos elementos que favorecen la lluvia. Por ejemplo, en esta imagen es un momento muy particular. Colombia es un lugar único y especial. ¿Por qué? Porque podemos ver que puede tener afectaciones desde el sur, desde el norte, desde el oriente, desde el occidente y todo confluye sobre nuestro país. Hay momentos, como lo podemos observar aquí, donde todos esos sistemas pueden confluir, pero también podemos tener una época del año completamente distinta, donde vemos que esa A, que es un sistema de alta presión, genera un bloqueo total a lo largo de Colombia y no permite ni que ingrese nada de por arriba, ni por abajo, ni por los lados. Entonces es importante reconocer esa información y de ahí ver esas características. En ese orden de ideas, la variabilidad climática es la alteración del clima. ¿Qué es la variabilidad climática? Es una fluctuación completamente natural que sucede y que nos permite a nosotros establecer precisamente esos ciclos, esos momentos particulares donde nosotros entendemos. Pero la variabilidad climática se compone básicamente de 4 contextos: la estacional, la intraestacional, la interanual y la interdecadal. Haremos un análisis muy contextualizado de cada una de ellas. En ese orden de ideas, para entender cómo el clima va a ir alterándose, ya no en cuestión de tiempo, de horas o días, que lo hacía el pronóstico del tiempo, la herramienta que nosotros aquí utilizamos es la predicción climática, que lo que busca establecer básicamente es cómo en el futuro cercano, es decir, en los próximos meses, se van a comportar las variables. En el pronóstico, la información de entrada era la información de las estaciones meteorológicas, pero en este contexto la información de entrada es la climatología, lo que sucede en ese periodo de tiempo. Y entonces la predicción climática a mí me permite como meteorólogo establecer si realmente lo que sucede en una época se va a cumplir. Por ejemplo, en el caso de las lluvias, a mitad de año se presenta un descenso en las lluvias en la gran mayoría del territorio colombiano, pero la predicción climática a mí me permite establecer si esa condición se va a cumplir o no. Y si no se cumple, pueden ser o que me llueva más de lo que debe llover o que me llueva menos de lo que debe suceder. Entonces, bajo ese criterio, la variabilidad climática estacional es algo que usted conoce, que es esos periodos de lluvia, esos momentos en que me llueve más y que me llueve menos. ¿Y a causa de quién es esa variabilidad climática estacional? Es debido a ese cinturón de nubes, a la zona de confluencia intertropical, que como veíamos a continuación, es un cinturón que está subiendo y está bajando alrededor de la Tierra y es el que me genera precisamente esos momentos de lluvia. Algo dentro de nuestro contexto nacional, por ejemplo, es que decimos, en Semana Santa llueve o en el Halloween llueve. Y es debido a que precisamente en el mes de marzo-abril la zona de confluencia intertropical está ascendiendo y nos deja las lluvias. O lo mismo, decimos, el día de Halloween, el día de los niños, sí, típicamente llueve, pero ¿por qué llueve? Porque ese cinturón de nubes está bajando, está descendiendo y es ahí donde se nos queda. Eso es variabilidad climática estacional y es un proceso natural, frecuente y recurrente. Luego, ahí es donde nosotros podemos ver, por ejemplo, la línea azul, donde se encuentra ese cinturón de nubes en enero y la línea roja nos permite ver dónde se ubica en julio. Y este es nuestro contexto nacional. Gracias al IDEAM podemos ver que las lluvias más importantes en
a nivel nacional se presentan sobre el Pacífico en una cantidad menor sobre la Orinoquía, la Amazonía, la región andina y el Caribe nacional. Luego vemos que existe un segundo tipo de variabilidad climática. Si estamos en un periodo de lluvias, como por ejemplo, no sé, octubre, que es un mes de lluvias, sabemos que no los 31 días de octubre se presenta esa lluvia. Y es debido a esto, a la variabilidad climática intraestacional. ¿Qué vemos aquí? Es algo que se llama la oscilación Medina-Julian, que son unas fases que se encuentran en la parte más alta de la atmósfera y ellas tienen una consecuencia sobre el planeta, y es, estas fases se mueven de izquierda a derecha y cuando llegan sobre Colombia, la fase verde hace que las lluvias sean más fuertes y cuando llega la fase café da lugar a que las lluvias se inhiban. Es decir, si estamos en un momento de lluvias y llega la fase verde, hace que esas lluvias se intensifiquen. O lo contrario, si estamos en una fase de lluvias y llega la fase café, hace que las lluvias se debiliten. Entonces la variabilidad climática intraestacional y la MJO a mí me permite, a partir de una serie de pronósticos, establecer en qué momento vamos a tener esa condición y cómo podemos hacer un manejo integral de esas proyecciones en los meses venideros. Por otro lado, la variabilidad climática interanual tiene que ver ya con un proceso a más largo plazo, ya puede ser un proceso entre meses o años y en este caso podemos ver dos imágenes. Estamos viendo la cuenca del Océano Pacífico y ¿qué observamos? Que al lado derecho está América y que al lado izquierdo está Australia, que en la parte de arriba es la superficie del mar del Océano Pacífico y hasta 450 metros de profundidad. En dos momentos iguales, diciembre, pero uno es del 97 y el otro es del año 98. Y vemos que el calor en el 97 da lugar a que el agua como que se subiera y en el 98 como que las aguas se hubieran enfriado y estén más abajo. Eso es debido a un evento que nosotros conocemos que es el del fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, que es el más representativo dentro del contexto de la variabilidad climática interanual. El fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña son procesos de enfriamiento o calentamiento. En el caso del fenómeno del Niño es un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico y un debilitamiento de los vientos alisios, de los que veíamos hace algunos momentos que generan ese cinturón de nubes. Y en Colombia, en la mayor parte de Colombia, favorece una disminución en la precipitación. Por eso, cuando nos hablan de un fenómeno del Niño, automáticamente llegamos a pensar en el tema de las sequías. Por su parte, el tema del fenómeno de la Niña es lo mismo, pero al revés. Es decir, un enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico y un fortalecimiento de estos vientos alisios, conllevando a que, como están más fuertes, ese cinturón se concentra más sobre Colombia y por lo tanto me favorece lluvias más intensas. Algo muy importante que hay que resaltar aquí es que el Niño no es solo sequía para todo el planeta. Mientras en Colombia estamos sufriendo por este proceso de sequía, en otros puntos del planeta, llámese, no sé, Argentina, España, Canadá, en el fenómeno de la Niña pueden tener son excesos de lluvia. Y en el caso del fenómeno de la Niña, mientras nosotros aquí tenemos un exceso de lluvia, esos puntos o esos países tienen una condición de sequías extremas. Y en ese contexto, la duración de estos eventos puede ir desde 6 meses, en el caso del Niño, hasta 24 meses, es decir, 2 años. Y en el caso de la Niña, que es un proceso un poco más fuerte, puede ir desde 6 meses hasta 3 años. Por eso la importancia de estar haciendo un análisis, un monitoreo y de cómo esto va a impactar en la predicción climática a nivel nacional. Por último, dentro del contexto de la variabilidad climática, encontramos lo que es la variabilidad climática interdecadal. En esta escala se manifiestan básicamente fluctuaciones del clima a nivel de décadas y básicamente se compara interanualmente la frecuencia de estas oscilaciones, permitiéndonos a nosotros ver que hay unos picos, no son tan perceptibles como el fenómeno de la Niña o la temporada de lluvias o la temporada seca, pero sí es supremamente importante y esto nos permite a nosotros los meteorólogos y climatólogos establecer esas tendencias y ver hacia dónde nosotros estamos desarrollando ese impacto. Por eso es importante recordar que la variabilidad climática es un proceso natural, completamente típico en el planeta y no podemos caer aquí como nuestro amigo de las relaciones públicas dentro de la caricatura donde tratamos de justificar en lo injustificable. Entonces llega la pregunta más importante y es ¿qué es la variabilidad climática? La variabilidad climática es un proceso completamente natural y no podemos caer en el error de encontrar
Justificaciones en lo injustificable, como le sucede aquí a mi amigo Curtis, donde tratamos de culpar de cualquier situación y de todo lo que sucede a la variabilidad climática. Por eso la responsabilidad de hacer la predicción climática de una forma oportuna y segura, dándole a la gente la claridad referente a los temas y los impactos que puede tener en el país. De ahí entender que si tenemos un fenómeno del Niño, en muchas partes del planeta puede generar sequías, pero en otras genera lluvias. Y en el caso de Colombia particularmente, hay zonas como por ejemplo la Orinoquía o la Amazonía, donde el fenómeno del Niño no tiene un impacto tan importante como si lo presenta para la región Caribe, la zona del Pacífico o la región andina. En ese orden de ideas, la importancia de saber el tema de la lluvia, de qué es lo histórico, nos pregunta, bueno, pero ¿y qué es lo climatológico? ¿Qué es lo histórico que debe suceder? De ahí la importancia de reconocer nuestro comportamiento. Pongamos en el ejemplo el departamento de Córdoba, Sucre, la parte norte de Antioquia. Esto es lo que debe suceder anualmente en el departamento, pero a veces nosotros nos cuestionamos, nos preguntamos, listo, pues eso es lo que llueve más al sur de Córdoba, más al sur de Sucre, menos en la parte norte, pero en la generalidad del mes a mes, ¿cómo se presenta? Entonces podemos encontrar la información diseccionada, separadita, básicamente, por ejemplo, el caso de enero, febrero, marzo, donde vemos que en ese periodo de tiempo es menos lluvioso, lluvias entre 0 y 50 milímetros, recordando que ¿qué es un milímetro de lluvia? Es tomar un litro de agua, vertirlo en 1 metro cuadrado y que ese espesor, esa capita, me representa 1 milímetro de lluvia, 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. Entonces vemos que en este primer trimestre las lluvias son bastante bajas. Ya entre abril hacia junio se presenta básicamente un incremento de las lluvias y ya sabemos por qué, porque la zona de confluencia intertropical está ascendiendo. El segundo semestre, miren, de julio a septiembre se mantienen esas lluvias en estos departamentos y ya de octubre hacia diciembre baja. Pero la pregunta que usted en este momento se puede estar haciendo es, ¿y si yo no soy de Córdoba? ¿Y si yo no soy de Sucre? ¿Qué puedo hacer? Muy bien, bueno, la respuesta la vamos a encontrar aquí. Esta es la dirección electrónica de nuestros amigos del IDEAM, donde podemos consultar precisamente estos atlas que nos hablan de la información meteorológica, básicamente de la precipitación, del viento, de la radiación, y con base en eso usted puede ingresar ahí de forma gratuita por internet, descargar esa información y conocer cuál es la realidad de su lugar de residencia, de su departamento, de su municipio. Y ya con esta información nosotros podemos empezar a interiorizar y saber qué es lo climatológico. Cuando ya tenemos claro esto, contexto de qué es lo climatológico, de qué es la variabilidad climática, entramos básicamente ya al cierre del módulo y es entender las diferencias entre variabilidad climática y cambio climático. Ya entendimos que la variabilidad climática es un proceso natural, que se presenta en el clima, en la atmósfera, que es un proceso recurrente, que nos favorece unas épocas de sequías, de lluvias, debido a la zona de confluencia intertropical, que se presentan a veces eventos extraños como el tema del fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña, pero es completamente natural. Por otro lado, el cambio climático es una tendencia progresiva a largo plazo en las condiciones climáticas ocasionadas básicamente por nosotros, por los hombres, por los seres humanos, y esto genera un problema a nivel mundial. Debido a la contaminación, a los gases de efecto invernadero que generamos de las empresas, crea un incremento en la temperatura promedio del planeta y diversos investigadores han mostrado básicamente que esa situación en el planeta está favoreciendo un gradual incremento de la temperatura a nivel mundial, favoreciendo unos efectos devastadores. De ahí, ¿qué causa el cambio climático? Hay que entender una cosa aquí súper importante. El cambio climático hay de dos tipos. El cambio climático natural, que podríamos decir entre comillas bueno, pensemos en esto, la Tierra cuando nació era una papa caliente con una atmósfera súper candente, pero ese clima fue cambiando y fue un proceso natural. Hay otro cambio climático que es el que podemos llamar cambio climático malo, que es debido a la acción antropogénica por causa de los hombres y es debido primero, como lo vemos aquí, a las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué hacen los gases de efecto invernadero? Que cuando la energía del sol ingresa a nuestro planeta es retenida. Ese equilibrio de que la energía entre y salga se pierde y el tener esa energía encerrada aumenta gradualmente la temperatura media del aire. Y ese incremento favorece un derretimiento de los polos, desaparición de los glaciares,
incrementos en enfermedades, vectores, y este cambio climático tiene tres aspectos. El primero, como lo vemos aquí, tiene que ver básicamente con los factores astronómicos, el segundo con los factores geofísicos y el tercero con los factores antropogénicos. De ahí entender que existe algo que se llama las trayectorias de concentración de representativas, que son los RCP, y se basan en una combinación de modelos de evaluación integrados que analizan la química de la atmósfera, la dinámica y la física de los ciclos de los movimientos de los vientos y el ciclo del carbono. Cuando ya nosotros tenemos estos escenarios, ellos se crean unos futuros posibles, lo mismo que en el pronóstico del tiempo, lo mismo que en la predicción climática, pero los RCP nos crean esos futuros alternos que nos permiten a nosotros ver cómo vamos a vernos en 10, 20, 50 o 100 años. Y de ahí existen diferentes RCP, desde el 2.0 hasta el 8.5, que interpretan o analizan diferentes cantidades de radiación solar retenidas en el planeta, diferentes cantidades de concentración, crecimientos poblacionales, y con base en eso nos crea precisamente esta línea, unas proyecciones de cómo esa energía va a ir aumentando en el planeta y favoreciéndonos ese cambio climático. El tema del cambio climático, para terminar de entenderlo, es procesos que deben suceder en 100, 500, 1000 años, ahora por procesos del efecto invernadero se pueden estar presentando en 5 o 10 años, y esa es la problemática que se está combatiendo a nivel mundial. De ahí la importancia de este ejercicio, ya sea en el pronóstico, la predicción o el análisis de los RCP. Esto se llama el cuadro del grado de responsabilidad que cae sobre nosotros los científicos, los meteorólogos, los climatólogos, y es: nosotros pronosticamos algo y la pregunta es, ¿eso se cumple? El evento. Entonces, si yo les pronostico, por decir algo a ustedes, que va a llover y llueve, es una decisión correcta. O lo mismo, les puedo decir, no va a llover y no llueve, también es una decisión correcta. Y como meteorólogo quisiera caer siempre en esos dos contextos, pero la realidad no es esa. A veces se pueden presentar situaciones donde uno pronostica algo y no se cumple, y eso se llama una falsa alarma. ¿Por qué? Porque faltó de pronto entender un poco más la situación, tener más información disponible para precisamente poder contemplar esos procesos y de ahí no generar estas falsas alarmas. Pero hay a veces situaciones donde no se contempla una situación y se presenta, y esa genera una situación de emergencia. Y entonces de ahí es importante entender que esto no es un tema determinístico de sí o no. Es un tema probabilístico que analiza la física de la atmósfera, que analiza la química de la atmósfera y que parte de unos escenarios y futuros posibles. Pensemos que en el pronóstico hay un número prohibido y es el 50%. 50% es coger una moneda y botarla al aire. En el pronóstico está prohibido este número. Pero en la predicción climática sí es permitido. ¿Por qué? Porque les puedo decir, si yo sé cuánto me va a llover y les digo hay un 50% de que me llueva aún más, esa situación va a contribuir a tomar una serie de medidas de mitigación. O lo mismo, va a llover un 50% menos a lo que históricamente sucede. Entonces veamos el ejemplo aquí de mi amigo. Él va a hacer una predicción, un pronóstico, un RCP, hace su análisis, bota su pronóstico y ha fallado. ¿Por qué ha fallado? Pues sencillo, porque él no ha contemplado todas las variables. De pronto el conductor tenía excelentes reflejos, le dan miedo los gatos, y es de ahí entender este tipo de situaciones. Podemos entender y contemplar un conjunto y un universo de situaciones posibles, pero estas se pueden ver alteradas. Ahora bien, ¿para qué entendemos tiempo, clima, variabilidad y cambio climático? Muy sencillo, para trabajar el tema de la gestión del riesgo. Primero que todo, hay que entender las diferencias entre riesgo y desastre. ¿Qué es un desastre? Cuando ya se ha presentado un evento, una situación que es irreversible, mientras que el riesgo es la posibilidad de que se pueda presentar algo. Entonces, por ejemplo, el riesgo podría ser todos subimos y bajamos escaleras en el día a día, y el peligro es que ya nos podamos ir de bruces, nos caemos en las escaleras y es una situación irremediable. Mientras que el riesgo es decirle, oiga, no suba con el celular por las escaleras, no vaya con las manos en el bolsillo, y esa situación es riesgo, nos están anticipando un posible peligro. En este contexto, el riesgo, hay muchas clases de riesgos, hay riesgos económicos, riesgos biológicos, pero en el contexto meteorológico y climático se entiende desde el concepto de la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. En este contexto,
El riesgo es un fenómeno de origen natural, socionatural o antrópico en el cual la comunidad puede que no esté preparada y no tiene la capacidad para afrontar. Es la amenaza. En nuestro contexto, ¿qué es la amenaza? Que llueva o que no llueva. Pero de ahí encontramos el tema, el segundo ítem, la vulnerabilidad, que es cómo las comunidades están preparadas para afrontar esta amenaza. Por ejemplo, yo les puedo decir, hoy en su casa le van a quitar el agua. ¿Y usted qué va a hacer? Ah, no, voy a recoger agua en ollas, en canecas, y en esa medida disminuyo el riesgo de esa situación. De ahí es importante entender que la amenaza y la vulnerabilidad nacen de una manera casi simultánea, donde el fenómeno básicamente converge en una situación y es importante entender cómo afrontarlo, es decir, esa vulnerabilidad, cómo se puede ir adaptando y reduciendo, y de ahí entender una situación súper importante, y es, donde hay riesgos pueden ser clasificados, pero es importante entender que no es una regla estricta y mecánica, que lo que sirve para un lado es exactamente igual para otro. Es algo dinámico y es importante saber cómo irlo ajustando a nuestras realidades. Por eso la importancia de conocer toda mi información de tiempo, de clima, de variabilidad climática, para tomar las mejores decisiones y de ahí reducir el riesgo. Entonces, ¿qué clases de amenazas pues existen en Colombia y casi que en cualquier lugar del mundo? Nosotros tenemos, aquí como lo vemos, meteorológicas, hidrológicas, climáticas, que las maneja el ente oficial, que es el IDEAM. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de los tsunamis. ¿Quién es la entidad encargada de este contexto? Bueno, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, la DIMAR, o en el caso de procesos sísmicos o volcánicos, pues tenemos el Servicio Geológico Colombiano. Si miramos las amenazas naturales a nivel mundial, existen estas clasificaciones, siendo los huracanes las más terribles, seguidas por las sequías, las inundaciones, las olas de frío, calor, vientos fuertes, los tornados, el granizo o pedrisco. Algunos se preguntarán, ¿qué es un pedrisco? Bueno, un granizo es una pepa pequeñita y cuando ya supera un cierto tamaño de unos 2.5 centímetros ya no se clasifica como granizo, sino como pedrisco. Pero estos son los sucesos meteorológicos potencialmente más amenazantes en el planeta y aquí los vemos en el orden de importancia. De ahí, para terminar, es importante entender que tenemos que combatir este ciclo. Es un concepto que fue utilizado en 1947 primero por el señor Tanelli de la Universidad de Princeton, en el cual generalmente nosotros siempre estamos ahí, en ese punto de apatía, donde no nos interesa, pero luego entramos a las situaciones donde somos conscientes que empieza a suceder algo, nos concientizamos y empezamos a decir, ay sí, hay que cuidar el agua, no hay que dañar los árboles, toda esa situación que es supremamente importante, entramos en pánico, pero cuando vuelve la lluvia, retornamos a la apatía. Entonces es importante conocer nuestra realidad, saber cómo trabajarla y cómo combatirla y romper este contexto. Les doy muchas gracias a todos por este espacio desde FAO Colombia y esperamos que sigan aprovechando estos módulos, este diplomado, y si requieren alguna información adicional, algún apoyo, aquí les dejo mi información y ha sido un gusto para mí compartir este tiempo con ustedes. Hasta la próxima.